Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señor representante de la misión de la OEA en Honduras, señora embajadora de la OEA, señor miembro de la misión, y a todos ustedes, buenos días. Como se ha señalado en las palabras de quienes me han antecedido, este es un momento crucial para Honduras en términos de su agenda anticorrupción, al punto que la Organización de los Estados Americanos ha creído prudente establecer una misión que contribuya con las autoridades nacionales a la ruptura de la impunidad y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, la idea es ahora hacer algunas reflexiones sobre la agenda global en materia anticorrupción que permita de alguna manera poner en contexto el debate que vendrá luego con las presentaciones que seguirán. Yo en primer término quería un poco presentar a la organización que represento. Transparencia Internacional es la coalición global más grande del mundo. Estamos presentes en más de 100 países a través de capítulos nacionales. Nuestro capítulo en Honduras es la Asociación para una Sociedad Más Justa, que viene realizando un trabajo en el contexto de la Agenda de Transparencia Internacional, pero también, por supuesto, desde antes incluso de su adhesión a nuestra coalición, trabajando por los intereses prioritarios de Honduras en materia de integridad y seguridad ciudadana. Transparencia Internacional es una organización que se dedica, entre otras cosas, a hacer investigación y análisis. Probablemente el producto más sexy que tenemos es el índice de percepción de corrupción, que es el que nos ha hecho conocidos en el mundo, es el que odian la mayoría de presidentes de los países, salvo los escandinavos, por supuesto, que siempre salen en los primeros puestos, pero el resto normalmente critica el hecho de que la percepción de corrupción los ubique en posiciones que hacen preguntar hasta qué punto la agenda de los gobiernos en países como los nuestros, en países en vías de desarrollo, consideran la integridad y la adecuada administración de los recursos en favor del bien común y no para el beneficio de algunos cuantos que obviamente se enriquecen desviando fondos para sus propios intereses. Transparencia Internacional no solamente ha desarrollado el índice de percepción de la corrupción, tenemos un índice de pagador de sobornos, tenemos un índice de evaluación de transparencia de empresas multinacionales, desarrollamos el barómetro anticorrupción, tenemos una serie de metodologías que ponemos a disposición de la sociedad civil y de los gobiernos que quieran, por supuesto, trabajar en ese sentido para mejorar el medio ambiente de integridad en cada uno de los países. Y sin duda alguna no nos quedamos solamente en el ámbito intelectual y académico de desarrollo de ideas e instrumentos, sino que a través de nuestros capítulos desarrollamos práctica y activismo en contra de la corrupción. Nuestro capítulo aquí en Honduras ha tenido, y lo saben muy bien los hondureños, una posición muy relevante, no solamente propiciando el debate sobre el tema de corrupción y entregando herramientas e instrumentos para poder lidiar con este fenómeno, sino incluso llevando adelante investigaciones que ha permitido que las autoridades hondureñas lleven a los tribunales a quienes han incurrido en graves casos de corrupción. El caso más notorio en los últimos tiempos tiene que ver con el fraude al seguro social y prácticas corruptas para el financiamiento de la política de algún partido relevante en este país, y estos son temas que una agenda anticorrupción no puede soslayar. Y en ese sentido, Transparencia Internacional y sus capítulos venimos haciendo un esfuerzo necesario para contribuir al saneamiento del clima de integridad en el que se desarrollan nuestros países. En los últimos tiempos hemos visto que la corrupción no solamente es un problema de corte moral e incluso económico, la corrupción está tocando el día a día de la gente y eso hace que se produzcan movilizaciones sociales de gran intensidad. Desde la primavera árabe, con un ciudadano tunecino que se inmola precisamente en una denuncia por prácticas corruptas en su país, hasta las movilizaciones en Brasil, con más de 1 millón de personas en las calles exigiendo a sus autoridades una conducta proba, hasta las movilizaciones de Centroamérica en Guatemala, y como hemos escuchado, desde mayo
de este año en Honduras, con miles de personas demandando a las autoridades una conducta proba y un enfrentamiento a las prácticas corruptas. El caso más reciente es el de Corea del Sur, donde más de 1 millón de personas han ido a la calle exigiéndole a su gobierno acabar con la corrupción. La corrupción entonces moviliza a las personas y parte de nuestro cometido como organización de la sociedad civil es acompañar estos movimientos sociales para darles sostenibilidad. No queremos que vuelvan a ocurrirse primaveras árabes donde se movilizan las personas y luego todo vuelve a ser lo mismo que antes. Y eso creo que es una reflexión pendiente aquí en Honduras también respecto a las movilizaciones de mayo y el compromiso de la ciudadanía con un cambio en esta materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? La definición que Transparencia Internacional acuñó hace 23 años, que es la que ustedes van a encontrar en los manuales básicos, dice que corrupción es el abuso de la función pública para obtener un beneficio personal. Y ciertamente esa definición se queda corta con la problemática que hoy día enfrentamos en materia de corrupción. Yo por eso traigo a colación una definición un poco más compleja, que por supuesto no cubre todas las dimensiones del problema, pero que nos permite tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción, en particular en América Latina. Esta es una definición generada por un historiador peruano que tiene un trabajo muy profundo en materia de corrupción, lamentablemente fallecido, Alfonso Quirós, y él dice que la corrupción es el uso indebido de un poder burocrático o político en contubernio con argollas de funcionarios públicos que se coluden con intereses privados para obtener ganancias económicas o políticas que contravienen el desarrollo social a través de apropiación de fondos o distorsión de políticas e instituciones. En otras palabras, primero, para bailar tango se necesitan dos. Se necesita el funcionario público corrupto y el actor privado corruptor. Si ustedes miran el caso del Seguro Social, efectivamente tenemos un tango casi perfecto. El problema es que solamente hemos agarrado a uno de los bailadores y la otra pareja no se sabe dónde está, porque sí nos interesaría saber a dónde fueron los fondos de ese esquema fraudulento que alimentaron alguna intención política en Honduras. En segundo lugar, el objetivo de la corrupción es básicamente la obtención de beneficios personales en contra del bien común. El ejercicio del poder político debería, por supuesto, apuntar al desarrollo del conjunto de personas para las cuales ha sido elegida una autoridad, respecto de las cuales ha sido elegida una autoridad para generar la posibilidad de bien común. Cuando se antepone el interés personal al bien común, se genera una distorsión que obviamente va en beneficio y al bolsillo de algún individuo en el poder y algunos actores privados, pero que termina impactando sobre la comunidad en general. Entonces estamos hablando de un fenómeno complejo, al punto que si miramos la medición de Transparencia Internacional en el último índice de percepción de corrupción, el de este año va a salir en el mes de enero, este es el del año anterior. Fíjense ustedes que decidimos colorear el mundo básicamente en dos tonos. Rojo intenso, países con altísimos índices de corrupción, amarillo patito y amarillo bien clarito, aquellos países donde no hay corrupción o hay muy baja corrupción. Y fíjense ustedes que 2/3 de la humanidad padecemos niveles altísimos de corrupción. El índice de percepción mide la corrupción de 0 a 100, donde 0 significa mucha corrupción y 100 muy poca corrupción. Y este es un poco el desagregado por regiones. Vean ustedes que América Latina, no sé si se ve claro ahí, de una tabla que tiene como máximo 100, es decir, un mundo sin corrupción, en América Latina estamos rankeados en promedio con 40, 10 puntos por debajo de la mitad. Y si sacamos a Estados Unidos y Canadá, la cosa se nos complica porque bajamos a menos de 30. Y si sacamos a Chile y Uruguay, que son los únicos 2 países de la región que tienen una conducta aceptable en materia de integridad, Chile con complicaciones últimamente, nos caemos por debajo de 30 a 27. Quiere decir que luego de los países africanos y asiáticos, los latinos somos probablemente
integrantes de una de las regiones más corruptas del mundo. Ahí están los rankings por países. Lo único que hay que decir, aunque algunas autoridades aquí se alegraron el año pasado porque subieron algunos puntos, el desempeño de Honduras sigue siendo muy malo, ¿no? Está muy por debajo de la media, incluso latinoamericana, acercándose a Paraguay y Haití, que son los dos países con peor desempeño en esta materia. Entonces, no hay razones para alegrarse, por supuesto, siempre es como ir al Mundial, ¿no? Uno gana un partido, pero luego pierde 10. Y entonces, si no vamos a llegar a Rusia, ¿por qué nos alegramos? Y creo que en materia de corrupción ocurre más o menos lo mismo. ¿Por qué es importante hablar de corrupción en estos tiempos? Habrán visto ustedes, como se ha mencionado también, que hoy día la agenda mundial ha posicionado el tema de corrupción en el tope de la discusión global. Hace una década hubiera sido impensable que el G20, la OSD, el Banco Mundial tuvieran debates sobre corrupción. Y hoy día casi no hay un evento global en el mundo donde el tema no esté presente en la discusión entre los actores del mundo. Incluso Trump en su elección ha señalado que a él le parece que hay que derogar la ley de pago de sobornos en el exterior, lo cual va a ser un problema en el futuro, pero esto quiere decir que incluso en los Estados Unidos el tema de la corrupción es un debate. La corrupción es importante por varias razones. En primer lugar, porque impide el desarrollo y profundiza la pobreza. La corrupción es un impuesto, señores y señoras, que pagan los más pobres de nuestros países. No solamente es un problema de economía, macroeconomía y de la religión. La corrupción mata, la corrupción niega salud, la corrupción niega educación, impide que la gente tenga una vivienda digna, acceso al agua potable, desagüe. La corrupción impide el desarrollo y al final afecta a la gobernabilidad. Miren lo que ha pasado en Brasil. Se cae un gobierno, viene otro con un actor probablemente más corrupto que el que se acaba de ir y Brasil sigue en una situación de inestabilidad permanente. Entonces estamos hablando de un fenómeno que tiene sin duda un impacto en la agenda global. No voy a aburrirlos con las cifras. Se calcula que más o menos lo que se va en corrupción al año son 3 trillones de dólares. No lo he puesto en números porque no sé cómo se escribe eso, pero es mucho dinero. Y si le sumamos a eso la evasión fiscal, que es una forma de corrupción, aunque todavía en la agenda anticorrupción eso está en debate, estamos hablando de masas incomprensibles de recursos que podrían sacar a la humanidad de la pobreza. Si dedicáramos solamente una parte de lo que se va en corrupción a atender los estratos inferiores del mundo en materia de salud, educación, alimentación, seguridad, viviríamos, como dice Alex Huxley, en un mundo mucho más feliz. Hay muchos ejemplos sobre eso, no quiero aburrirlos con cifras, pero lo que está claro es que la corrupción tiene un impacto en la democracia y la democracia, hasta donde sabemos, es el mejor sistema que hemos encontrado para tratar de generar una convivencia pacífica y que permite el desarrollo de las personas. Hace poco hemos cumplido en la organización 23 años de existencia, tuvimos una reunión donde evaluamos un poco qué había pasado en los últimos 23 años en materia de corrupción. Como comprenderán ustedes, nuestra propia reflexión narcisista nos hacía preguntar si hemos sido eficaces o no en la lucha contra la corrupción y si Transparencia Internacional en estos 23 años ha tenido algún logro. Y la respuesta inicial es positiva. Como se ha señalado por la embajadora de la OEA, efectivamente hoy día hay una Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que de alguna manera fue impulsada por nuestra organización. Hemos logrado poner en la discusión global de la corrupción en la agenda de las instituciones multilaterales. Hemos en un diálogo permanente con la OSD también impulsado que hoy día tengan una convención internacional contra el soborno. Se ha logrado que existan una serie de herramientas y que el G20, el G8, el G7 hoy día también incorporen en sus propias agendas el tema de la corrupción. Y nuestros capítulos en el mundo han ido cada uno a su estilo logrando cosas importantes. Nuestro capítulo en Francia acaba de congelar hace un par de años 300 millones de euros robados por el gobierno de Obiang en Guinea Ecuatorial. Estamos yendo a los tribunales a tratar de que los corruptos entiendan de que no se pueden salir con la suya.
Por lo tanto, hay efectivamente en el lado positivo muchas cosas que se han logrado. El índice de percepción de corrupción genera todos los años un debate que hace que el tema de la corrupción se discuta apasionadamente en algunos casos. Pero si sacamos la cabeza por la ventana y miramos hacia afuera, también llegamos a la conclusión de que a pesar de que en 23 años Transparencia ha logrado muchas cosas, hay todavía mucha corrupción allá afuera. La pregunta es, ¿hay más corrupción que antes que naciera Transparencia Internacional? No lo sabemos. Nuestro impulso narcisista, insisto, quiere decir no, lo que pasa es que es una corrupción diferente. Hay más dinero en el mundo, las comunicaciones hoy día son globales, se sabe lo que está pasando, antes no se sabía, pero hemos arribado a una conclusión transitoria y es que la corrupción de hoy, la del 2016, es una corrupción muy distinta a la que confrontamos en el año 1993 cuando se creó esta organización. Y esto pasa por una constatación muy simple. El animal que estamos enfrentando el día de hoy es muy distinto al animal que enfrentamos en el año 93. Y este animal de hoy lo llamamos gran corrupción. Y hemos hecho un esfuerzo por definir este fenómeno y hemos llegado a la conclusión de que la gran corrupción se caracteriza por 3 elementos fundamentales. En primer lugar, es cometida por agentes que tienen gran poder económico-político, moviliza inmensas cantidades de recursos económicos y tiene un impacto sobre los derechos humanos. Porque al final la gran corrupción se comete en los países en vía de desarrollo, que es de donde se saca el dinero para llevarlo a los paraísos fiscales o al primer mundo. Esto fue materia de debate en la cumbre anticorrupción hace poco en Londres, antes de que Cameron sufriera el desastre que sufrió. Los países del primer mundo reconocieron que efectivamente son los receptores de los recursos que se extraen por vía de corrupción de los países en vía de desarrollo. Hay entonces una conexión estrecha entre gran corrupción y derechos humanos. Y la consecuencia de eso, y precisamente porque sus actores son actores poderosos, es que la gran corrupción normalmente permanece impune. Decía hace un momento que cuando hablamos de corrupción no estamos hablando de un fenómeno etéreo. La corrupción se traduce en vidas humanas. Cuando colapsa un edificio en Bangladesh y mueren 1.600 personas y se hace una investigación y se determina que el edificio se cae porque alguien sobornó a una autoridad para construir ese edificio sin las especificaciones técnicas, estamos hablando de una muerte directamente o de unas muertes directamente atribuibles a la corrupción. Cuando en este país mueren cotidianamente personas vinculadas al crimen organizado, sabemos, por supuesto, que este vive y se alimenta de las prácticas corruptas. Entonces, la corrupción tiene una serie de consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas y es uno de los factores fundamentales de afectación a sus derechos humanos. Y, sin embargo, muchas veces encontramos que esta práctica nefasta, sin embargo, queda sin consecuencias. Y por eso se ha creado una CICIG en Guatemala y por eso se está creando una misión aquí en Honduras. Porque la ruptura de la impunidad es el primer paso para enfrentar adecuadamente el fenómeno de la corrupción. ¿Por qué hay impunidad? ¿Porque hay interferencia política? Quiere decir que la corrupción ha impactado en los partidos y la clase política, los viejos actores del poder en nuestros países. Fíjense que revienta un caso de gran corrupción aquí y lo primero que nos muestra es que los dineros que se desvían robándole la salud a la gente de Honduras van a los partidos políticos, por lo menos a uno. Y eso tiene que ver claramente con la insistencia del poder en impedir que hayan investigaciones independientes y que se sancione a los responsables de este tipo de prácticas. En otros casos hay impunidad porque no hay capacidad, porque hay temor, porque el propio sistema judicial está corrupto. Ahora se está haciendo un esfuerzo aquí para generar una jurisdicción anticorrupción especializada, que la experiencia mundial ha demostrado que es la mejor manera de enfrentar este problema. Y también la corrupción existe por complicidad de todos nosotros, no solamente es un problema de las autoridades, la sociedad civil de alguna manera en nuestros países ha normalizado las prácticas corruptas y entonces hemos llegado a la conclusión de que es una manera de sobrevivir, de movilizarse socialmente, de conseguir algunas cosas que son indispensables para la vida cotidiana.
Hace 23 años decía, cuando hablábamos de corrupción, se podían contar con los dedos de una sola mano los casos de gran corrupción. Abacha en Nigeria, 4.000 millones de dólares robados del Banco Central de Reserva por el presidente. Suharto en Indonesia, 3.000 millones de dólares robados durante la dictadura y su régimen. Ferdinand Marcos en Filipinas, más de 2.000 millones de dólares. Y por ahí alguno más. Pero no había lo que hoy constatamos cotidianamente cada vez que abrimos un periódico, prendemos la televisión. Todos los días tenemos escándalos de corrupción que hablan de cientos y miles de millones de dólares. 4 ejemplos nomás para no cansarlos con esta historia, lo van a encontrar en internet o prendiendo su televisión más tarde. Cuando se filtra la información sobre algunos manejos económicos en China, en el 2011, los llamados China Leaks, una filtración, ustedes saben que China no entrega mucha información al mundo, nos enteramos que 150.000 millones de dólares salieron de China en el año 2011. Y que de esos 150.000 millones, 62.200 millones de dólares fueron a las cuentas personales de 20 congresistas chinos en las Islas Bahamas. Dinero robado del pueblo chino por autoridades que optaron, por supuesto, por su beneficio personal antes que por el bien común, en un país que además se reclama socialista. Y al respecto es importante señalar, porque he visto que en estos días hay algunas reacciones sensibles de autoridades acusando a los actores anticorrupción, diciendo ustedes están movidos por intereses ideológicos, a ustedes la agenda se las pone determinado tipo de interés económico. Un especialista en temas anticorrupción, el profesor Klitgar, ha señalado que la corrupción es como el SIDA. No distingue edad, estatus social, género y diría yo también, tampoco distingue ideología. Hay tantos corruptos en la izquierda como en la derecha. Esto no es un problema de partidos. Y si no, miren Brasil, un gobierno del Partido de los Trabajadores hoy día en una crisis inmensa por un problema de corrupción. Y en la derecha podemos enumerar muchísimos gobiernos liberales muy cerca de nosotros. Panamá, el presidente anterior de Panamá, Martinelli, hoy día en Miami, se ha ido robándole a su país 5.000 millones de dólares. Entonces, el problema de corrupción no es un problema de ideologías ni de partidos. Es un problema que afecta en países como los nuestros a las propias estructuras con las cuales se han construido nuestros estados. La lista, digo, es muy larga. Obiang, la dictadura de Guinea Ecuatorial, miles de millones de dólares robados por el presidente y sus 2 hijos, que curiosamente son los ministros de Energía y el ministro de Recursos Naturales, que son los 2 productos que genera ese país. Para que tengan una idea, el per cápita de un ciudadano de Guinea Ecuatorial debería ser $17.50 por persona. Y gracias a esta dictadura, el per cápita es $0.75 por persona. 75% de la población de Guinea Ecuatorial vive en extrema pobreza, mientras que el hijo del dictador se acaba de comprar hace un par de años un yate de 300 millones de euros con 3 salas de cine y tanques de agua para mantener a sus tiburones que va pescando por el mundo vivos. Esas son las groseras contradicciones que genera la corrupción. Yanukovych, expresidente de Ucrania, se fue robando 7.500 millones de dólares, hoy día protegido en Moscú por Putin. El caso de Najib en Malasia, el año pasado inauguramos la conferencia anticorrupción en Malasia y cuando llegamos nos enteramos que el primer ministro de ese país tenía 700 millones de dólares en su cuenta personal y cuando se le pregunta de dónde salió ese dinero, dice que fue un regalo de un jeque árabe cuyo nombre no iba a revelar. Hoy se sabe, por las investigaciones en Suiza, que es dinero que ha robado de un fondo para el alivio de la pobreza en Malasia. Y la lista, digo, es muy larga, pero no quiero terminar este punto sin señalar que aquí los bancos juegan un papel fundamental. Y no estamos hablando de banquitos de islas remotas, en algún paraíso fiscal, no estamos hablando de Gran Caimán, de Bahamas, de las Islas Vírgenes, de Nauru o de las Islas Cook. Estamos hablando de los primeros bancos del mundo. El HSBC ha sido sancionado hace poco
con 1.900 millones de dólares de multa por haber lavado 650.000 millones de dólares a los carteles de la droga mexicana. El HSBC, por si acaso, creo que es el segundo o tercer banco más importante del mundo. El BNP Paribas, banco francés de primera línea, ha sido sancionado con 8.900 millones de dólares de multa por haber lavado 190.000 millones de dólares al crimen organizado y, entre otros, a organizaciones terroristas del Medio Oriente. Organizaciones que luego fueron a París a matar a los propios franceses. La corrupción también, señores y señoras, es un problema de seguridad internacional. Y la lista de bancos sigue: el Commerzbank de Alemania, Wachovia de Canadá, el Citibank de Estados Unidos, la Wells Fargo, etcétera, etcétera, etcétera. Un sistema financiero que se ha vuelto cómplice de la gran corrupción en el mundo y que, a pesar de estos escándalos, se contenta con pagar sus multas y sigue lavando los dineros de la corrupción. Entonces, este tipo de práctica corrupta que hoy día mueve miles de millones de dólares es una corrupción distinta y, por lo tanto, requerimos también una estrategia diferente. Y como soy peruano, no puedo hablar del caso de mi país, para que luego no digan, viene un extranjero a señalarnos con el dedo nuestros problemas. En el Perú hemos tenido probablemente uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la región. El señor que ven ahí agarrándose los lentes es el expresidente Fujimori, y la persona que está a su costado, su asesor personal, Vladimiro Montesinos. En el año 2000 aparece un video donde Montesinos está sobornando a un congresista del Perú. Eso genera una crisis, vamos a hacer la historia corta, y de pronto se generan también investigaciones para saber qué pasó en el Perú. Y estas investigaciones se iniciaron, van a escuchar ustedes luego aquí a Julio Arbizu, también compatriota mío, que ha sido procurador y quien llevó adelante parte de estas investigaciones. Cuando se empezaron a hacer las pesquisas sobre este caso, pensábamos que estábamos frente a un caso de corrupción administrativa extendida desde el poder, en el caso de un gobierno más de América Latina. Pero luego que fuimos acopiando información, nos encontramos que estábamos frente a una red criminal. Y ese es el elemento cualitativo que hoy día tiene la gran corrupción. La gran corrupción se ha encontrado con el crimen organizado, se mueve a través de redes muy bien organizadas, con mucho poder económico, que incluso son capaces de desafiar a los estados. Si no, miren lo que ocurre con el crimen organizado en México, ¿no? Territorios liberados, muchos espacios que están fuera de control del Estado. Y encontramos entonces que había una organización piramidal, que en la cúspide tenía a tres actores: a Alberto Fujimori, el presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, su asesor personal y el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, y Nicolás Hermosa Ríos, el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y debajo de esos tres había una pirámide que está graficada ahí. Rápidamente les puedo contar: el personaje de la izquierda, presidente del Jurado Nacional de Elecciones en ese momento, encargado de asegurar la reelección impune de los miembros de esta red criminal. El personaje que está a su lado, Alejandro Rodríguez Medrano, presidente de la Corte Suprema de facto, que todos los meses recibía una cantidad de dinero en efectivo y utilizaba el Poder Judicial para garantizar la impunidad al régimen, para perseguir a los enemigos ideológicos de Fujimori y, por supuesto, también para hacer caja, extorsionando a litigantes en casos importantes. El de la foto a color, Víctor Hoy, presidente del Congreso de la República, operador político de la red criminal que se encargaba de reclutar a los congresistas de la oposición con pagos ilegales y de controlar los medios de comunicación social. El calvo de su izquierda, Alberto Venero, el operador financiero de la organización, que era el responsable de sacar los dineros que se extraían de instituciones como la Caja Militar y Policial y las propias Fuerzas Armadas, dineros que luego se iban a través de empresas offshore a distintos países del mundo. Y en la última foto hay un general, porque las Fuerzas Armadas también fueron cooptadas para, primero, asegurar el control del negocio del narcotráfico en el Perú. Perú es el primer productor de cocaína en el mundo y, por lo tanto, es un negocio muy rentable. Y, en segundo lugar, como suele ocurrir con las organizaciones corruptas,
estas también matan, violan derechos humanos y los militares, en este caso, fueron utilizados a través de un grupo paramilitar llamado Colina para matar a quienes se oponían a este régimen. Hoy día el resultado de esas investigaciones es un resultado exitoso. Los 3 miembros de la cúpula están presos y condenados a 25 años de cárcel. Se abrieron en su momento 250 procesos penales con más de 1.500 procesados, de los cuales un 10% fueron a prisión, y esta es un poco la galería de nuestros presos notables en esos tiempos. Miembros del Poder Ejecutivo, 4 ministros, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, 14 generales de las Fuerzas Armadas y policiales terminaron en prisión, alcaldes, congresistas, el presidente del jurado electoral, dueños de medios de comunicación social, los dueños de los canales de televisión, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Esto trajo como consecuencia que en el Perú nos preguntáramos ¿qué nos pasó? ¿Por qué de pronto saltamos de ser un país con corrupción histórica, administrativa, a ser un país cooptado, capturado por una red criminal? Y la respuesta vino rápidamente. Porque la corrupción en nuestros países, y creo que esa es una realidad que se puede traspolar aquí a Honduras, es histórica, es sistémica, es estructural. Y por lo tanto, las respuestas tienen que ser sistémicas y estructurales, no valen respuestas episódicas. Y ojalá que este esfuerzo que se hace desde la OEA para crear una misión permita también entrar a mirar las estructuras del poder en este país para saber si es que efectivamente se puede resolver este problema. Otro caso de gran corrupción que grafica un poco el mapa del mundo es el de los llamados Panama Papers, que explotaron hace muy poco tiempo gracias a alguien que filtró la información y que fue trabajada por periodistas de investigación. Los Panama Papers son expresión de un problema muy grave en el mundo y es el de las empresas offshore como vehículos corporativos para lavar dineros provenientes de la corrupción. Y fíjense que este caso es solamente el caso de una firma de abogados, una en Panamá que debe tener 600 que se dedican a este negocio de empresas offshore. Y esa sola firma, cuando se abrió su información, produjo 11,5 millones de documentos. Y esos 11,5 millones de documentos le mostraron al mundo que estas empresas oscuras en Panamá, por ejemplo, involucraban a 72 jefes de Estado, entre ellos Putin, Macri, Xi Jinping, Poroshenko, Mubarak, el primer ministro Cameron, el ex primer ministro Cameron, los primeros ministros de Islandia, que tuvo que renunciar, el de Pakistán, al rey de Marruecos, Arabia Saudita, etcétera. De la lista de la revista Fortune, que es la que nos muestra todos los años quiénes son los más ricos del mundo, hay 29 que están en los Panama Papers. Y por supuesto, algunos de los ídolos sociales como Messi, Jackie Chan, Almodóvar, la infanta Pilar en España, también tenían sus empresas en Panamá. ¿Por qué alguien desde la China quiere tener una empresa en Panamá? Obviamente para que nadie sepa cómo mueve su dinero. Y eso, señores, en la mayoría de los casos, no digo en todos, las empresas offshore no son ilegales en general, demuestran que hay un flujo de masa de dinero ilegal que va a través de estas empresas. ¿Se imaginan ustedes lo que encontraríamos si abrimos las 600 firmas legales en Panamá? Y si también abrimos la de las Islas Vírgenes y la de las Bahamas y las de Gran Caimán y las de Nauru y las de las Islas Cook, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente la mitad de la humanidad con dinero ha venido moviendo estos flujos ilegales a través de este tipo de vehículos corporativos. Y por supuesto, una vez más, los bancos están vinculados. El UBS, el HSBC y otros bancos han posibilitado que 15.300 empresas, en el caso de Panamá, muevan su dinero a través de este tipo de conexiones. Estamos hablando entonces de un grave problema y voy acercándome al final. ¿Cuáles son las lecciones que sacamos del problema de la gran corrupción en el mundo? Para poder combatirla y combatirla eficazmente se requiere en primer lugar un liderazgo ético al más alto nivel y eso es responsabilidad de los presidentes, los primeros ministros y quienes asumen la responsabilidad de conducir los países. Y cuando vemos más bien que desde el poder las señales que se envían son equivocadas,
procesos oscuros, designaciones a dedo, ocultamiento de flujos de dinero, nadie sabe cómo se realizan los procesos de toma de decisión. Estamos hablando entonces de una estructura que permite precisamente que ocurran estas cosas. Dice Klitgar, el especialista anticorrupción, que cualquier estrategia anticorrupción que se requiera, y esto es un consejo para la Maxi, tiene que empezar por freír algunos peces gordos, que la comunidad empieza a recuperar la confianza. La primera y más grave consecuencia de la gran corrupción es que rompe la confianza del ciudadano en sus gobernantes. Y la primera forma de empezar a recuperar esa confianza es agarrar a aquellos que se creen por encima de la ley. En el caso de Fujimori, la primera persona que fue capturada víspera de Navidad fue un abogado que hasta ese momento era intocable. Por supuesto, ha sido concurrente a eventos sociales, aparecía en todas las páginas sociales del país. Cuando la población vio que ese señor al salir de su casa fue abordado por la policía, enmarrocado y subido a un auto policial y luego condenado, la gente empezó a creer que era posible revertir la situación de gran corrupción. Y ese es el reto que tenemos hoy día. Lidiar con nuestra ciudadanía para que recupere la confianza y crea que es posible salir de esta miasma de corrupción en la que nos encontramos. Hay que hacer planes estratégicos. La corrupción se organiza y no puede ser que los estados respondan con manotazos improvisados. Hay que repensar las instituciones, el secreto bancario, la inmunidad de los altos dignatarios del Estado, la inmunidad parlamentaria, el secreto tributario, el asilo político. Todas estas fueron instituciones que en su momento se crearon para otro propósito y que hoy día son usados por los corruptos precisamente para salir impunes de su situación. Y por supuesto hay que movilizar a la juventud. La movilización social, creemos nosotros, es una opción. ¿Qué se puede hacer? No hay recetas. Ciertamente la gran conclusión a la que podemos llegar es que en materia de lucha contra la corrupción, la transparencia es la apuesta adecuada. La transparencia empodera al ciudadano y le permite movilizarse y reclamar. Y si algo temen los corruptos temen dos cosas, no tanto la cárcel ni el proceso penal, porque se van a conseguir a los mejores abogados y van a pagarle a los jueces para que no los condenen. Los corruptos temen dos cosas. Uno, ser identificados y expuestos socialmente. Y en ese sentido, Transparencia Internacional hoy día apuesta por identificar y visibilizar a los corruptos del mundo para que sepan que los estamos mirando, por lo menos, y que se avergüencen de lo que están haciendo. Dos, los corruptos temen la movilización popular. Y eso que aquí en Honduras empezó como un hálito de esperanza en mayo, ojalá que pueda recuperar el aliento y convertirse en una práctica sostenible de confrontación a la corrupción. Yo termino aquí simplemente señalando que lo que se está jugando en Honduras, lo dije ayer, no es solamente un modelo para Honduras, y yo estoy seguro que la OEA entiende eso. Hay dos modelos en este momento vigentes en el mundo para combatir la gran corrupción. El modelo brasilero, que de alguna manera también fue el modelo peruano, fiscales y jueces locales que se juegan la vida por enfrentar este tipo de prácticas que parecían imposibles. Nadie se hubiera imaginado que el señor Odebrecht iba a estar condenado a 25 años de prisión, uno de los hombres más poderosos de Brasil, hoy en una cárcel. Y eso lo logró la Reserva Moral de Brasil con sus fiscales al mando del fiscal Dallagnol y el juez Moro, sacando adelante estas investigaciones contra viento y marea. Modelo 1, complicado en países con institucionalidad débil y donde no hay una ciudadanía muy alerta. El otro modelo es el modelo guatemalteco. Qué curioso que los dos modelos los hemos exportado a América Latina. El modelo guatemalteco es el modelo de la CICIG, la comunidad internacional que apuesta por intervenir en un país para contribuir a romper la impunidad y generar institucionalidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. Y la Maxi es un derivado del modelo guatemalteco. Y en ese sentido, mi punto aquí es lo que ocurra en Honduras en el futuro. Ya vimos lo que ocurrió con la CICIG en Guatemala, exitosa. Hoy día hay un presidente y una vicepresidenta en prisión y se están desbaratando redes criminales muy relevantes.
pero ya Naciones Unidas nos dijo que no quieren repetir el modelo porque les cuesta muy caro, porque es políticamente muy riesgoso, etcétera, etcétera. Entonces la Maxi es una posibilidad de un nuevo modelo y ese se está jugando aquí. Si la Maxi logra sus objetivos, va a ser un modelo exportable para el mundo. Si la Maxi fracasa, va a ser un fracaso también para todos aquellos otros países que estamos esperando la posibilidad de que vengan instituciones a contribuir a romper la impunidad. Entonces creo que hay aquí una responsabilidad histórica del gobierno de Honduras y de la Organización de Estados Americanos y de todos nosotros, por supuesto, de contribuir a que este modelo salga adelante, sea un modelo exitoso y ojalá en algunos años estemos aquí mismo celebrando los resultados de una misión exitosa. Muchas gracias.